Muy buen día, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros astrofears, quienes ya nos vienen siguiendo ya hace un tiempo y a quienes recién nos vienen escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio especial. En esta ocasión tenemos un invitado muy importante, quien trabaja en la Swedish Space Corporation o Corporación Sueca del Espacio, la cual entre los años 1957 y 1986 fue una estación de rastreo de satélites, parte de la NASA, no pueden creer, de la NASA. Estación ubicada en Peldehue, Colina, aquí en la región metropolitana. ¿Quién le iba a pensar? Una instalación de la NASA acá, en Santiago. Luego del año de 1986, la NASA dona sus instalaciones a la Universidad de Chile, la cual llevó el nombre de Centro de Estudios Espaciales hasta 2008. Y luego la Corporación Sueca del Espacio adquiere estas instalaciones hasta el día de hoy. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es nuestro invitado? Su nombre es Jaime Jaramillo. Él es ingeniero de operaciones de la Universidad de Chile, quien hace control de estas operaciones de los satélites. Pero bueno, lo mejor es que tú nos acompañes en esta interesante conversación. Andrea, Constanza, Felipe, bueno, primero los saludo, muchas gracias por la invitación, muy amables de su parte. Bueno, esto empezó hace hartas décadas, en el año 1957, con esto de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estábamos en plena Guerra Fría, entonces había recursos ilimitados prácticamente en varios ámbitos, incluso el ajedrez. En el ajedrez hubo una batalla ahí en un match del siglo en el año 72 entre Bobby Fischer y Boris Spassky, donde un ruso y un norteamericano estaban también peleando un título mundial. Entonces, bueno, el espacio no fue ajeno a esto. En el año 1957 se lanza el primer satélite de la historia, satélite artificial, el Sputnik 1, que fue lanzado por la Unión Soviética, en eso se adelantaron ellos. Entonces Estados Unidos contragolpeó relativamente rápido. En el año 58 ellos lanzaron el Explorer 1 y con eso, en cierta manera, están a la par en cuanto a los logros espaciales. Pero para poder conseguir eso, la NASA se dio cuenta que necesitaba estaciones terrenas en gran parte del mundo. Chile fue uno de esos países. Entonces, entre los 60 y los 70 se construyeron varias estaciones terrenas en el mundo. En el caso de Chile, la NASA tiene como procedimiento alinearse con las universidades. Tiene muchos satélites que son controlados por universidades o son proyectos universitarios hasta el día de hoy. Por ende, lo que hizo la NASA en el año 57 fue venir a Chile y hablar con la principal universidad del país, en este caso la Universidad de Chile. Y le propuso justamente establecerse con estaciones terrenas para el rastreo de las misiones NASA. La Universidad de Chile aceptó y a partir del año 57 empezó la historia de la NASA en Chile. Para los que no creen, la NASA estuvo en Chile, o sea, hubo una estación NASA en Chile, netamente estadounidense. De hecho, acá tengo un recuerdo de la época. Se ve un poco en la cámara. ¿Puedo preguntar de qué año es? Este debe ser de los años 70 aproximadamente. Qué buena. Es Bien, un cuidado. banderín donde, bueno, se ve al revés, pero dice Estación de Rastreo de Satélites NASA Santiago de Chile. Con Una esto revista. ya, de hecho, si ustedes van a la zona de Colina, todavía la gente habla de la NASA y se acuerdan mucho de la zona de Peldehue o el norte de Santiago, se acuerdan mucho de la época en que la NASA estuvo en Chile. Qué bueno. Para ello, el año 57 establecieron una estación preliminar en Antofagasta para luego elegir una localidad en Peldehue de 100 hectáreas, que hasta el día de hoy tiene las mismas dimensiones, donde se estableció la estación satelital de la NASA. Y esa estación fue vital
para los primeros años de la NASA, donde las misiones Mercury, por ejemplo, que duró aproximadamente de los años 63 a 65, donde en ese periodo, o 61 y 63, por ahí duraron las misiones Mercury. En ese periodo lo que se quería era probar la capacidad de la NASA para establecer vuelos suborbitales y orbitales a la Tierra. Objetivo que se cumplió a cabalidad y que fue muy necesario después para las misiones Apolo. Una vez y todas estas misiones en cierta mayor medida fueron apoyadas desde Chile. Si bien no fue la estación principal, porque Estados Unidos tiene varias estaciones repartidas en su territorio, que fueron los centros espaciales más conocidos, JPL, el Centro Espacial Kennedy, etcétera, Cabo Cañaveral y muchas más. Sí, Chile prestó apoyo muy importante para el desarrollo de esas misiones. Después de establecido las misiones Mercury, se siguió al siguiente programa, que son las misiones Gemini. En las misiones Gemini ya se dio un step más arriba y se pudieron hacer caminatas espaciales y se probó la resistencia de los trajes y de los hombres al salir al espacio exterior, cosa que no se había conseguido antes. Eso también fue respuesta a un poco a lo que habían conseguido los rusos con Yuri Gagarin, que fue el primer hombre en el espacio. Paralelamente se estaban desarrollando las misiones Apolo, que empezaron a principios de los 60, para efectos de poder poner un hombre en la Luna. Ese fue el objetivo principal de la misión Apolo, desde su concepción. Y estas misiones previas fueron fundamentales para eso. Bueno, el espacio no está, las misiones espaciales no están exentas de riesgos, y lamentablemente en la misión Apolo 1, los 3 astronautas que estaban dentro de la cápsula murieron en un incendio que se produjo lamentablemente. Eso no impidió que se siguiera con el esfuerzo, y a partir de las misiones Apolo 9 ya hubo un acercamiento a la Luna, se entró en órbita lunar. El Apolo 10 incluso, que fue una misión antes del alunizaje, el módulo lunar pudo descender y tomar fotografías de la superficie de la Luna. Y la misión principal del Apolo 10 fue elegir el lugar exacto donde iba a aterrizar el módulo lunar del Apolo 11, que era la siguiente misión. Bueno, efectivamente todos conocemos que en julio del año 69 el Apolo 11 llegó a la Luna. Neil Armstrong y los demás astronautas, Neil Armstrong fue el primero que pisó la Luna. De hecho, Neil Armstrong estuvo en Chile. Era muy común el intercambio de astronautas y las visitas de astronautas a las distintas estaciones espaciales de la NASA en el mundo. Y Chile no fue la excepción. Eso sí, Neil Armstrong fue un par de años antes del alunizaje. No era tan conocido. Año 67, se sacó fotos en Colina, visitó la estación, etc. Así que eso queda en el recuerdo también de la estación NASA en Chile. Bueno. Finalmente se aterrizó el año 69 y después hubo las siguientes misiones que fueron la mayoría exitosas hasta el Apolo 17, excepto el Apolo 13, que está la famosa película donde ellos tuvieron un problema y tuvieron que en el módulo lunar tener que devolverse a la Tierra y lograron salvar con vida. Eso es básicamente la historia NASA de la estación. Después viene una época muy importante, que es la época de los transbordadores espaciales, que empieza aproximadamente en la época de los 80. Me gustaría acotar que el año 75 hubo un hito entre la última misión Apolo y la misión Soyuz rusa. Hubo una especie de abuenamiento entre ambas naciones e hicieron un acoplamiento en el espacio que duró varios días. Compartieron los astronautas y los cosmonautas de ambos bandos, se entregaron regalos, almorzaron juntos y demostraron que podía haber cooperación internacional. De hecho, el espacio actualmente es producto, y la tecnología espacial y todos los satélites de las estaciones que están en el espacio son productos justamente de la cooperación que hay entre los distintos países. Si no, no se podría conseguir muchos de los logros que se consiguieron y que se han conseguido.
la estación estuvo básicamente con apoyo muy importante hacia las misiones tripuladas del transbordador espacial. De hecho, en el STS-1, que es el primer transbordador Columbia, que fue al espacio, llevó una bandera chilena. Y esa bandera chilena cuelga, y ese diploma con la banderita chilena pequeña, ¿sí?, que está puesto en nuestra sala de operaciones, como un ejemplo de lo que significó el apoyo a las misiones espaciales al transbordador espacial. Bueno, después vino lo del año 86, que fue el desastre del Challenger, donde eso caló bastante fuerte en lo que es el programa de transbordadores espaciales de la NASA. Bueno, ahí hay una anécdota. Bueno, sabemos que el transbordador explotó a los pocos segundos del lanzamiento, producto de un defecto en una junta tórica en un cohete de aceleración, lo que provocó la explosión del transbordador. Era costumbre en esa época, estábamos en el año 86, todavía era NASA la estación en Santiago, de invitar a los principales directivos de la NASA en Chile a los lanzamientos. Y esta no fue la excepción, y fue el director de la NASA en esa época en Chile. Y cuando se lanzó el Challenger, él con su ojo experto se dio cuenta inmediatamente que algo iba mal. O sea, se dio cuenta que el Challenger había explotado. Y se le salió en inglés, lo dijo. Él estaba en un lugar destinado al público, donde estaban los familiares, donde estaban los invitados, y la gente lo escuchó. Y la gente lo empezó a increpar, de cómo se le ocurría decir eso. Para el resto de la gente eso era parte del lanzamiento. Y a los pocos minutos después se confirmó que el Challenger había explotado, ahí vinieron los llantos y fue una escena muy dramática. Pero básicamente eso mantuvo detenido un poco el programa de los transbordadores espaciales hasta que se retomó un tiempo después. Y hasta que llegamos al año 89. Una cosa importante, el Challenger llevaba dentro de su carga un satélite llamado TDRS. Los TDRS, son satélites que rastrean satélites. Es decir, son estaciones espaciales en el espacio. Entonces la NASA ya había avanzado harto en tecnología, y desde los años 50, finales de los 50, hasta principios de los 80, había desarrollado estos satélites que permitía prescindir de las estaciones terrenas y poder rastrear sus satélites desde el espacio, con satélites que rastrean satélites. Es como tener una estación espacial de rastreadora en el espacio. Ese satélite explotó, se destruyó justamente en el lanzamiento, y eso provocó un pequeño delay en lo que era terminar con las estaciones terrenas en el mundo, que ese era un poco la intención de la NASA, a colocar estos satélites. Pero un par de años, 2 o 3. ¿Perdón? ¿Me escuchas, Jaime? ¿Ahí me escuchan ahora? Sí, ahora te escucho. Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú? Tu video estaba pegado. Sí, tu video está pegado. No sé hasta dónde me escucharon. Y bueno, la cosa es que finalmente el año 89 la NASA completó su sistema de satélites que rastrean satélites en el espacio. Por ende empezó a cerrar las estaciones en el mundo. Entre ellas, el plan era cerrar la estación en Santiago. Pero la Universidad de Chile dijo, nosotros podemos, we can do it, y decidieron por su cuenta seguir operando la estación. Ya sin, obviamente, ser una estación NASA, y formaron lo que es el Centro de Estudios Espaciales. Entonces la NASA hizo entrega del equipamiento, el personal, el terreno, todo a la Universidad de Chile. Y desde el año 89, que se formó el Centro de Estudios Espaciales, hasta el año 2008, donde fue adquirido por la Corporación Espacial Sueca,
el Centro de Estudios Espaciales fue un contratista más de la NASA, siguió prestando servicios, es decir, la NASA se dio cuenta que tenía un apoyo acá en el sur de Chile, que teníamos una posición privilegiada, porque la mayoría de las estaciones que tiene la NASA están en el norte, están en Estados Unidos, por ende en el sur teníamos mayor cobertura y podíamos ver satélites que ellos no eran capaces de ver desde su hemisferio. Claro. Y el Centro de Estudios Espaciales fue cerrando contratos, agregó nuevas agencias espaciales, la europea, agencias asiáticas, etcétera, y logró sobrevivir bastante bien hasta que incluso crearon nuevos sistemas de procesamiento de imágenes como departamentos de geomática y cosas por el estilo. Y finalmente la Corporación Espacial Sueca tiene un programa de extender su red a nivel mundial y le faltaba justamente Sudamérica. Y dentro de Sudamérica entonces tenía varios sitios donde poder ponerse. Finalmente entró en negociaciones con la Universidad de Chile y pudo adquirir la totalidad de la estación de rastreos de satélites de Santiago. Y a partir del 2008 somos la Corporación Espacial Sueca, estamos dentro de su red, conservamos la mayoría de los contratos y la mayoría de los clientes y también la mayoría del personal, lo que fue importante también para todos los que trabajábamos en la estación. Ahora ahí me gustaría hacer un paréntesis porque debido a la tecnología y la automatización, estábamos hablando que desde principios de los años 57 trabajaban del orden de 300 personas en la estación, en turnos solamente para poder tomar pasos, porque nosotros trabajamos 24/7. De hecho, yo trabajo en turnos. Se necesitaban más de 30 personas para poder operar satélites. Y llegamos con el advenimiento de la tecnología y la automatización, proyectos que se implementaron cuando estábamos en la época de la Corporación Espacial Sueca, y actualmente hemos conseguido un nivel de automatización tal y de operación remota de nuestros sistemas, que el turno está compuesto prácticamente por una persona. Que tenemos apoyo online de ingeniería, comunicaciones y otro tipo de soportes necesarios en caso de haber alguna contingencia. Oye, Jaime, cuéntame. te puedo preguntar, ¿Sí? ¿por qué, o no sé si sabes, pero por qué la NASA decidió poner una estación acá en Chile, pero sobre todo en Colina? ¿Qué tiene de especial poner una estación ahí como de control satelital? Bueno, el sitio se escogió básicamente por la cercanía del aeropuerto de Santiago, el aeropuerto principal del país, y además en esa época Colina no llegaba tan al norte como llega ahora. Ahora prácticamente está todo poblado hasta la estación. Pero en esa época era un sector que tenía bastante silencio radioastronómico, no había interferencias de comunicaciones, por ende era un lugar ideal para poder instalar al norte de Santiago, en la zona de Peldehue, una estación espacial para no tener interferencias y estar bastante alejado de los centros urbanos, que era lo que había en esa época. Hasta el momento hemos podido seguir operando en la misma ubicación sin ningún inconveniente, lo que nos sigue ratificando que fue una buena elección ponerse en un lugar como ese. Eso fue un poco el objetivo. Si se urbanizara mucho más, digamos, ¿sería un problema para ustedes? ¿Tendrían como que mudarse? Sí, por supuesto. De hecho, hace unos años se está como en proyecto el colocar un aeródromo, lo que también nos complicaría bastante. Que pasen aviones a cada rato podría interferir las señales y los apuntamientos de las antenas. Así que hasta el momento eso no se ha concretado aún. Y bueno, es mucha la inversión que hay en la estación. En la estación en este momento tenemos hosting de otras agencias espaciales, tenemos telepuertos, hay operación remota de antenas y tenemos la operación local, que es la que hacemos justamente nosotros en la estación, con distintas antenas. Por ende, no es fácil llegar y moverse de ahí. Lo que sí hizo la Corporación Espacial Sueca es
para tener mayor cobertura con satélites, sobre todo de órbita polar, que son más visibles en los polos o más cerca de los polos, es colocar una estación en Punta Arenas. Entonces, el año 2012 se implementó una estación en Punta Arenas con una antena con capacidad de crecimiento que rastrea satélites de órbita más polar. Eso, si en Santiago era visible no sé, unas 3 o 4 veces, ya en Punta Arenas ya sobrepasa las 6, 7, 8 veces la visibilidad de un satélite polar, lo que también aumentó nuestra cobertura. Yo tengo dos, puede ser un comentario y una pregunta. Sí, claro. Primero, lo que se mencionaba respecto a, en algún momento se mencionó el silencio radioastronómico, ¿cierto? Que tenía la ubicación. Quizá, claro, una persona que nos esté escuchando probablemente va a decir, ¿a qué se refiere con eso? Entonces, claro, también lo quiero un poco comentar. Yo soy la astrónoma del grupo, ¿cierto? Entonces, que claro, que por ejemplo, este centro trabaja con antenas. Las antenas lo que hacen es detectar señales que vienen desde afuera, como el observatorio ALMA, que está en el norte de nuestro país, con antenas que son exacto, infinitamente más grandes, ¿cierto? Que cualquier otro tipo de antena que tenemos en Chile. Y ha pasado en otros radioobservatorios que, por ejemplo, creen que, no sé, están detectando una señal que viene del espacio y en verdad era el microondas de la pieza de al lado. Entonces, hay harta interferencia, sobre todo en la radioastronomía. Cuando uno trabaja con ondas de radio, hay mucha interferencia. Y claro, era bueno que como se mencionaba, que ese sector en Colina no estuviera tan urbanizado, porque ahora igual quiero preguntar, no sé si estaré quizá como aumentando mucho como la radiación o la emisión que tienen, por ejemplo, los aparatos tecnológicos de hoy día, o sea, si hay alguien hablando por celular o no sé, no sé cuánta sensibilidad tendrán las antenas que tienen ustedes, como para que ese tipo de interferencias pudiese o no afectar al rastreo de los satélites. Claro, buena pregunta. Nosotros, a diferencia de la radioastronomía, la radioastronomía habitualmente busca en un rango de frecuencias, claro, y por ende ahí se puede meter fácilmente una interferencia. En el caso de los satélites, las frecuencias son muy exactas. Entonces, uno, cuando se configura una misión, tenemos información tanto de la información de bajada, la frecuencia de bajada del satélite, el tipo de modulación, la mayoría son modulaciones digitales en el día de hoy, el tipo de señal de subida hacia el satélite, o sea, el enlace con el cual vamos a contactar el satélite, y también el tipo de información con lo cual vamos a hacer el seguimiento de la órbita del satélite. Es un servicio de tracking. Nosotros ofrecemos 3 tipos de servicios desde el punto de vista de la operación, que son TT&C o TT&C, que significa telemetría, tracking y comando. Voy a explicar brevemente qué significa eso para no aburrir mucho. Pero la telemetría la telemetría significa que descarga, estos satélites no tienen otra forma de descargar la información que graban sus grabadoras dentro de sus sistemas, es descargando la información vía antenas. Claro. Entonces la antena va, apunta al satélite, es capaz de descargar la información y esa información después transferirla a la distinta agencia espacial propietaria del satélite. Para eso se necesita una configuración muy exacta. O sea, es muy difícil que nosotros bajemos una señal espuria o una señal que interfiera, un ruido. Pero ha pasado y hemos tenido que hacer un survey de frecuencia en el sitio, porque de repente un cliente indica que la data está corrompida, que hay una interferencia, entonces hay que investigar qué pasa en esa frecuencia exacta en la que estábamos bajando la telemetría del satélite. Lo mismo pasa con el enlace hacia el satélite, donde se le envían comandos para poder hacer cosas con el satélite, y también con el servicio que se da de determinación de la órbita del satélite. Nosotros somos capaces de traquear un satélite y traquearlo en un modo que se llama auto-track, es decir, nos enganchamos en la máxima señal del satélite y con eso vamos actualizando la órbita. Y esa información es súper importante para el dueño del satélite, porque en ese caso él puede determinar y corregir la órbita nuevamente y así poder apuntar al satélite de manera más adecuada y tener mayor ganancia en la señal. Ha pasado que hay satélites que
no se ha podido o han perdido un poco la posición y ha habido que tener que buscarlos en el espacio. Y eso es difícil, es como buscar una aguja en un pajar, si el satélite se pierde. Por ende, es súper importante mantener actualizada la órbita de los satélites. Perfecto. Ahora, dentro de un satélite están nosotros rastreamos principalmente satélites de índole científica. Es decir, por ejemplo, hay satélites que están observando la ionosfera para establecer la dinámica que hay entre el comienzo del espacio y el fin de nuestra atmósfera. Entonces esa dinámica es súper importante, ellos la analizan y esa data tiene distintos sensores del satélite y el satélite va almacenando esa información científica que ocupan básicamente los científicos después. Pero también el satélite tiene otro tipo de información, como por ejemplo el estado de las baterías, el estado de las antenas, información de housekeeping que se llama, que es importante también para ver la salud del satélite. Entonces, para eso también es súper importante estar descargando periódicamente la información del satélite para saber ese tipo de información. Ahora, a veces es necesario establecer órdenes en el satélite que implica una pequeña corrección de la órbita, si es que la está perdiendo, porque aunque están orbitando en el espacio, siempre hay pérdidas. Entonces los satélites tienen pequeños propulsores, algunos son con energía nuclear o con otro tipo de energía, que les permite corregir las órbitas, con un impulso pequeño basta y es suficiente para poder. A veces es necesario incluso desplazar los satélites de un punto a otro, que también implica una maniobra no exenta de riesgo. Puedes perder el satélite haciendo eso. Y se ha dado el caso, por ejemplo, también de satélites que cumplen su vida útil. Y estos satélites son, en cierta manera, llevados a una órbita cementerio, que está normado. En el espacio hay aproximadamente unos 3.500 satélites activos y unos 17.000 objetos que pueden denominarse basura espacial. Entonces, ese modelo para el lanzamiento es bastante conocido y los satélites se colocan en órbitas seguras, de tal manera de no poder chocar con esa basura espacial y tampoco poder colocarse en la ruta de un satélite que ya está siendo ocupado. Entonces, eso es súper importante. Dime. Sí, es que sobre eso te quería preguntar porque, de hecho, la otra vez nos preguntaron y como nosotros no sabemos mucho de satélites, no sabíamos qué decir porque sobre cuánta basura espacial hay, que básicamente es satélite. Tú nos contaste que algunos satélites eran como de índole científica, obviamente hay otros que son de índole de generar comunicación aquí en la Tierra, etcétera. Sí, claro. Pero ahora, con las nuevas tecnologías que hay, esta cuestión del Crew Dragon, ahora todo esta nuevos chats que se están enviando, me imagino que la órbita igual no son infinitas, digamos, o sea, uno no puede tirar infinitos satélites al mismo tiempo. Me imagino que ha ido creciendo el número de satélites exponencialmente ahora con la nueva tecnología. Entonces, cuéntanos claro, exacto. Cuéntanos más o menos cómo viene la nueva era para ustedes como corporación, porque me imagino que va a haber más pega. Sí, no, todo eso está normado. Existe un comité a nivel internacional y existe un modelo que tiene básicamente acotado dónde está la basura espacial, dónde está la órbita cementerio y dónde están los satélites que de pronto se murieron. Porque cuando un satélite cumple la vida útil, la normativa indica que este satélite tiene que ser puesto en la órbita cementerio. Para ello se hace una especie de draft mission, o sea, se lleva a la deriva el satélite para que se pierda en el espacio. Lamentablemente, a veces eso no pasa y el satélite se muere antes. Se pierde comunicación, fallan sus sistemas, por ende no hay cómo comandarlo, no hay cómo tener control sobre el satélite, no hay cómo llevárselo y el satélite o queda dando vueltas a la Tierra sin control o entra cuando va perdiendo ya la órbita a la atmósfera y puede caer, lo que ha pasado. O se desintegra en miles de pedazos y quedan orbitando también. De hecho, se llama basura espacial a un objeto que tenga más de 10 centímetros. Eso es más o menos el modelo que se tiene a ese nivel. Estamos hablando de satélites, que por ejemplo el satélite XMM, el Newton, que es un observatorio espacial en rayos X, pesa casi 4 toneladas. Sí.
Entonces se puso en el espacio hace más de 20 años y es un satélite súper importante para lo que es astronomía. Entonces, sobre todo en la banda de los rayos X. Entonces, para eso es súper importante poder contar con un modelo acabado. Ahora, las distintas órbitas de los satélites nos van diciendo la dificultad para poder ponerlo. En rigor, hay como tres grandes clasificaciones. Para los satélites que orbitan la Tierra, tenemos órbitas bajas, que van desde los 350 hasta los 5.000 kilómetros de distancia desde la Tierra. Por ejemplo, un satélite de una estación, la Estación Espacial Internacional, está en una órbita baja. Habitualmente su órbita es de aproximadamente 400 kilómetros de distancia. De hecho, en algunos casos es posible verla a simple vista. Si uno la puede ver. De repente uno, no sé, uno encuentra en internet, así como, mira, él va a pasar la Estación Espacial Internacional y uno ve la estrellita ahí circulando. Sí, claro. Moviéndose en el cielo. Sí, efectivamente. Y después viene un segundo tipo, que estamos entre los 5.000 y los 17.000, 18.000 kilómetros, que son satélites de órbita media. Y tenemos los satélites de órbita alta, que son los que sobrepasan ese umbral. Y para ello tenemos, por ejemplo, el XMM, que es un satélite elíptico, por ende pasa por una órbita baja, cuando está cerca de la Tierra, o órbita media. En el perigeo, que es el punto más cercano, está a unos 10.000 kilómetros, 10.000, 11.000 kilómetros. Y en el apogeo, el punto más lejano, está a los 110.000, 112.000 kilómetros. Entonces, todos esos modelos se tienen que tomar en cuenta al momento que se lanza un satélite. Ahora, con el aumento de los picos satélites, del lanzamiento de universidades, de hecho, la Universidad de Chile lanzó hace un par de años su satélite Suchais 1, y que es un pico satélite, lo lanzó SpaceX y operó y está operando, entiendo, de manera exitosa, de acuerdo a los requerimientos de la universidad. Tienen su antena, tienen su sistema de telemetría, comandan el satélite, hacen un montón de cosas súper interesantes con eso. Al momento del lanzamiento, el cohete tiene que colocarlo en una órbita segura para poder hacer eso. No sé si va a llegar un momento en que se congestione tanto que no va a ser posible colocar satélites en el espacio, sobre todo en órbita baja, que son como los satélites de internet y cosas por el estilo. Pues yo creo que con las tecnologías de hoy y más encima con todo esto de cuidar nuestro planeta, o sea, ya hace unos años nos estamos preocupando y ya las tasas son alarmantes hoy en día, contaminación en la Tierra. Entonces, yo creo que sí se están desarrollando tecnologías que no contaminemos afuera también. O sea, creo que no habría lógica de solo cuidar nuestro planeta y no cuidarlo afuera. Yo creo, quizás, sería bueno como para hablarlo después. Oye, claro. Jaime, te quería preguntar porque tú eres ingeniero en operaciones, ¿cierto? Sí. ¿Qué es ser un ingeniero de operaciones y cuál es tu labor en la estación? ¿Qué es lo que haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es como tu día a día? Exacto. Bueno, yo estudié Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad de Chile. Uh-huh. Y el año 2003 comencé a trabajar en la estación como ingeniero de operaciones, cuando éramos el Centro de Estudios Espaciales. Pertenecíamos a la Universidad de Chile, por ende fui contratado por la universidad. El año 2008, después, como los turnos éramos varias personas, se necesitaba un jefe de turno. Fui promovido a jefe de turno y estuve a cargo de unos 4 o 5 ingenieros de turno que estábamos operando. Y al momento de llegar la automatización, no fue necesario tener tantas personas en turno, por ende la dotación disminuyó a tener una persona en turno. Mi día a día es llegar a la estación, verificar que todos los sistemas estén operando correctamente, o sea, que no haya ninguna alarma, que las antenas estén operando adecuadamente, que las comunicaciones estén arriba, ver el schedule, el programa de pasos que tengo durante el día para soportar satélites.
Entonces, como nosotros brindamos distintos tipos de servicios, un servicio es solo telemetría, entonces hay satélites que solo basta con descargar la telemetría y transferirla al cliente a través de líneas de comunicaciones. También tenemos un servicio de telemetría y comandos, donde el cliente además es capaz de enviar comandos al satélite para ejercer algún tipo de acción en el satélite. Y un tercer servicio que es el tracking, donde determinamos la órbita del satélite, o sea, le entregamos información al cliente, donde puede saber determinar con esa información la órbita respecto de un punto estimado y así poder ajustar la órbita que él ya tenía previamente, los elementos orbitales. Entonces, el día a día basta en operar los sistemas, que el satélite y la operación salga exitosa. Imagínate que no poder descargar una grabadora por algún desperfecto, por alguna incontingencia, significa a lo mejor que esa información se pierde, porque estas grabadoras se van llenando del satélite y se va borrando lo más antiguo. Por ende, básicamente, si tú no eres capaz de contactar al satélite y descargar la información, te quedas con información valiosa no disponible. Claro. Entonces, básicamente nosotros nos preocupamos de que las antenas apunten al satélite, son antenas grandes, estoy hablando de platos que miden 13 metros, 12 metros, 9 metros, son platos enormes. La antena en un tamaño, no sé, debe ser aproximadamente una distancia de un edificio de 3, 4 pisos, una antena completa, así de alta. Entonces, o sea, estamos hablando de las mismas medidas más o menos de las antenas de ALMA. Sí, ALMA tiene medidas aproximadas. De 12 metros, 7 metros. Sí, exactamente. Es como un estándar en la industria, construirlas así, de ese tipo de platos. Entonces, nunca las hemos visto en Santiago. Oye, voy a ir a darme una vuelta a Colina cuando se levante la cuarentena. Tremenda antena. Vamos a grabar un tour cuando termine la pandemia. Si uno pasa la autopista Los Libertadores, pasando la zona de Peldehue, inmediatamente a mano izquierda se ven las antenas. Ahora el predio es de 100 hectáreas, por ende es fácil que se pierdan. Desde la carretera, tú tienes que saber muy bien dónde mirar como para poder decir ahí está la antena, se ve chiquitita. Pero sí, tenemos bastantes antenas de esas dimensiones dentro del predio. Entonces, básicamente tú eres el responsable de que la operación salga perfecta, que el cliente reciba su información, que el cliente pueda comandar el satélite como corresponde y que reciba la información de la órbita del satélite en ese momento, tanto en autotrack como la distancia que hay desde el punto de la antena hasta el satélite, que es vital para la determinación de órbita después. Cada agencia espacial tiene su departamento de determinación de órbita, por ende esa información la ocupa para entregar después a las distintas estaciones en el mundo dónde va a estar el satélite en un momento determinado, a una hora determinada. Y eso es de vital importancia. De hecho, es súper exacto. O sea, por ejemplo, a mí me dice que el satélite voy a tener visibilidad, voy a tener señal nosotros trabajamos con hora UTC, que es la hora universal. Entonces, Chile en este momento está UTC -4, si no me equivoco. Entonces nosotros trabajamos, así son las 12 UTC, son las 8 local time, la hora de Chile. Por ende, el satélite a las 12:00:00 va a aparecer en el horizonte, en tal punto, en tal elevación y en tal azimut, y el satélite aparece. Entonces también es súper importante tener ese tipo de información adecuada. Ahora, respecto a agregar un punto que yo considero no menor, el punto de la pandemia, nosotros hemos podido seguir operando. La empresa ha tomado todos los resguardos del caso, trabajar con la dotación mínima, personal administrativo, personal de ingeniería y de otro tipo de áreas, de planta, de soporte, trabajan desde sus casas y cuando es necesario visitan la estación. Pero tomamos todas las medidas de elementos de protección personal indicados para poder de cierta manera mantenernos. Oye, también ahí hay un sistema también de protección de información, ¿no? Porque trabajar de manera remota y todo también requiere mayor seguridad de lo que se puede transferir, no sé, de la estación a sus casas. Sí, por supuesto. La mayoría de la información viene encriptada o viene con líneas dedicadas. O sea,
en algunos casos no trabajamos sobre Internet, sino que una línea punto a punto. Ahí me gustaría contar una anécdota. Desde los inicios de la NASA hasta los días de hoy, tenemos línea dedicada con Estados Unidos. Ya. Es una línea, en este caso, que transfiere información directo y llega información directo desde esa línea y nos permite conectarnos con los distintos proyectos. En el año 87, esa línea tenía tiempos muertos. Estábamos hablando que en las noches no se ocupaba mucho. Entonces, la Universidad de Chile, cuando estaba esto incipiente de la Internet, no nacían en esa época, pero lo que se propuso la universidad es poder ocupar esa línea backup que tenía la NASA, que es costosísima, imagínense en esa época, más costosa aún, tener una línea dedicada, para poder ocuparla y empezar con lo que fue los inicios de la Internet en Chile. Finalmente convencieron a los directivos de la NASA primero, pero después había que firmar un protocolo con el embajador de la NASA en Chile. Entonces también hubo un tema político, administrativo ahí, hasta que se consiguió el permiso, y gracias a esa línea dedicada que tenía la NASA puesta en Chile, empezó la Internet en Chile. O sea, un poco la prehistoria de lo que es la Internet en nuestro país. Mírenos Sí. ahora. Mírennos ahora, claro. Sí, claro, ahora no. Ahora, el mundo en unas pocas décadas ha cambiado enormemente. De hecho, Sí. por ejemplo, yo entré el año 2003 a la estación, o sea, llevo hartos años, ya casi 17 años, y en esa época todavía estaban vigentes los elementos de rastreo de los transbordadores espaciales. Recuerden que los transbordadores espaciales fueron lanzados a principios de los 80, el primero en 1981, el Columbia, el STS-1. Y como seguíamos operando con esa tecnología, los transbordadores espaciales fueron dados de baja el año 2011. Por ende, todavía esa tecnología para poder rastrear satélites estaba operativa en la estación. Y yo alcancé a operarla. Se trabajaba con cintas análogas, con equipos que se configuraban con botones, a mano, con display tipo LED, ahí con lucecitas y cosas por el estilo, que era una maravilla ver que estaban operativas totalmente y que había el know-how en Chile para poder mantenerlas operativas. De hecho, cuando tomamos la última misión del transbordador espacial, que fue el Atlantis 135, el STS-135, que fue en el año 2011, la NASA, a todas las estaciones colaboradoras del mundo, y especialmente a Chile también, nos hizo llegar un reconocimiento a cada uno de los que operamos y los que estuvimos en esas misiones tripuladas. Recuerden que desde el año 2011 hasta ahora, la NASA se quedó sin poder tener misiones tripuladas. O sea, se terminó el programa y recién con el Dragon Crew de SpaceX se pudo llegar a la Estación Espacial Internacional. Entre medio, tuvieron que depender de los rusos para poder llegar a la Estación Espacial Internacional. Y nos hizo llegar, bueno, aquí quería mostrarles un lindo recuerdo que está compuesto por un diploma que se ve un poco al revés, pero en este diploma aparece, a ver se ve bien. ¿Se ve bien? El mejor amigo, claro. Sí. Claro, ahí aparece lo que es un reconocimiento al aporte de las misiones tripuladas de la NASA hasta el año 2011. Y lo más bonito es que viene con una medalla, esta medalla que está acá. Ah, qué linda. Esta medalla está hecha de material que estuvo en el espacio, en los vuelos del transbordador espacial. Entonces nos hicieron llegar también este reconocimiento que es bastante significativo para los que tuvimos la suerte de trabajar en ese tipo de misiones tripuladas, porque trabajar con una misión tripulada no es lo mismo que trabajar con un satélite que no tiene gente arriba. Claro. Las seguridades son mucho mayor, los sistemas no pueden fallar, las comunicaciones tampoco. Entonces es algo totalmente distinto. Así que esta medallita estuvo en el espacio. Un orgullo entonces tener esas cositas ahí en la casa, bajo muchas llaves. Sí, ahí guardadito, ahí, como un bonito recuerdo. Sí, lo que yo quería comentar también, que
tengo que ser honesta, yo no tenía, como dije recién, yo nunca había visto las antenas, he pasado por la ruta un par de veces y claro, hay que saber dónde están para verlas. Tampoco tenía idea que existía este centro en Chile, mucho menos en Santiago, que era parte de la NASA. Entonces, preguntar qué opinas de la, como existe, o sea, ¿sería bueno hacer mayor difusión, por ejemplo, de este tipo de operaciones en Chile, o consideras que puede ser necesario quizá para que los jóvenes se interesen en esto también, o que hayan futuras generaciones de quizá nuevos operadores que puedan cooperar con la tecnología o con nuevos avances en el área de lo que ustedes hacen en el centro? Claro, cuando éramos Universidad de Chile, en los años, había un equipo que se dedicaba a lo que es la difusión. De hecho, a mí me tocó exponer unas cuantas veces en la FIDAE, como a la estación, y también recibíamos a delegaciones tanto de universitarios como de colegios. De hecho, por ejemplo, recibimos no sé, pues delegaciones de la Fuerza Aérea, que ellos tienen sus satélites que han lanzado, los FASAT, Alfa, Bravo, etcétera. Y también recibimos a la delegación de la Universidad de Chile, que está rastreando el Suchai 1, antes que lanzaran su satélite. Por ende, también hay una especie de cooperación mutua entre las distintas áreas y empresas que se dedican a áreas similares. Ahora, por supuesto, con esto de la pandemia, ya las visitas se suspendieron y no sé cuánto tiempo va a tomar poder retomar esto de manera normal. Pero sí, cuando éramos Universidad de Chile había harta difusión, se recibía en colegios y había un equipo que se encargaba de recibirlo, mostrarle la estación y explicarle un poco qué significaba tener una estación de rastreo de satélites en Chile. Y ahora que quizás no están tan ligados a la Universidad de Chile, quizás no, tienen como un centro de difusión donde quizás reciban visitas, puede ir una persona que le interese, así como que me interesa ir. Mira, lo que pasa es que como la estación en cierta manera se ha automatizado, muchas de las operaciones son remotas, es decir, tenemos operadores que desde Estados Unidos o desde Suecia operan nuestros sistemas y son capaces de ellos de tomar un paso. Un paso se llama desde que aparece en el horizonte el satélite hasta que se pierde nuevamente en el otro lado. Entonces, la dotación se ha disminuido y en este momento, especialmente en Chile, no hay un departamento de difusión o alguien que lo pueda recibir. De hecho, las visitas a los colegios de esta parte ya no se han seguido haciendo. Como que decantó solo, como dejó de hacerse solo, como que nadie lo conversó y de repente ya desapareció ese tipo de servicio que prestábamos a la comunidad. Pero sí, por ejemplo, la Corporación Espacial Sueca, que está presente en todo el mundo, tiene un centro espacial en Kiruna, que es una estación bastante grande, donde ahí hacen lanzamientos de cohetes de sondeo, por ejemplo, hacen investigación científica, es mucho más interesante visitarla, tienen muchas antenas, 10 veces más antenas de las que tenemos nosotros aquí en Santiago, y tienen un centro de difusión, de hecho tienen un hotel dentro de la estación. Kiruna, para que ustedes se ubiquen, está ubicado, es la ciudad más al norte de Suecia, yo he tenido la suerte de estar allá, y está en el latitud 67,5 norte, es decir, es más allá de la Antártida chilena. La Antártida chilena parte como en el 61 sur, y Punta Arenas está como en el 53. Por ende, llegar al 67,5 significa que ya estás casi cerca del polo. Del círculo polar. Claro, del círculo polar, justamente. Entonces, de hecho, te dan un diplomita que indica que tú fuiste una persona que estuvo en el círculo polar y tanto, y te dan ahí ese tipo de reconocimiento. Y ahí se hacen muchas cosas interesantes, se hace software. De hecho, el software que nosotros ocupamos para controlar las antenas, los satélites, los distintos equipos que procesan la señal, fue desarrollado por la empresa, por la Corporación Espacial Sueca.
Ellos también son capaces de establecer servicios de ingeniería. Por ejemplo, si la NASA está desarrollando una misión tal, nos entrega los parámetros y nosotros somos capaces de desarrollar y configurar distintos tipos de equipamiento para poder soportar esa misión de manera adecuada. Los lanzamientos son súper tensos, sobre todo los lanzamientos, porque cuando se lanza un satélite, no se sabe cómo va a salir el satélite. No sabe si se va a quedar en la órbita esperada, si va a explotar, o ha pasado que satélites que no han quedado en la órbita esperada y han tenido que desecharse. Y estamos hablando de satélites que cuestan del orden de millones de dólares. O sea, los observatorios espaciales suben de los 200 millones de dólares hacia arriba. Hay un satélite que se llama el Deep Space Climate Observatory, el DISCOVER, que es el satélite que se llama también el conocido satélite de Al Gore, que él como cuando fue vicepresidente de Estados Unidos, preocupado por el tema medioambiental, propuso a la NASA lanzar un satélite que observara varios fenómenos climáticos en la Tierra. Ese satélite es un satélite enorme, ya está lanzado, ya llegó a la órbita L1, Sol-Tierra, que está como a 1,5 millones de kilómetros, y nosotros desde la estación somos capaces de obtener señal de un satélite que está a 1,5 millones de kilómetros. Que esté en la L1 o la Lagrange 1 le permite al satélite mirar siempre la Tierra cuando está visible, cuando está alumbrada por el Sol. Entonces, siempre está recolectando información climática y también le permite mirar el Sol y estar monitoreándolo también. Entonces, un satélite súper importante para efectos ambientales. Eso demuestra que la tecnología satelital también ayuda para que nosotros tengamos un planeta más consciente, poder ayudar al planeta y estar acorde a los nuevos tiempos. Claro. Oye, Jaime, te quería, ya para ir cerrando, te quería agradecer. Sabemos que tú trabajas con turnos, fue complicado tratar de ajustarnos todos los tiempos, así que agradecerte antes que todo. De hecho, he pasado varios años nuevos en la estación. Que 31 de diciembre a las 12 de la noche estaba ahí clavado. Con champán trabajando. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, también hay harto, para que sepa, tenemos seguidores, gente que nos ve, que son alumnos de enseñanza media, que también a veces nos preguntan como si quieren hacer ciencia. Así que para que también sepan que para la gente que quiera hacer ingeniería, esté interesada en este tema de los satélites, en Chile hay contacto directo, digamos, con otros países. Me imagino que ingenieros informáticos también necesita para esto de automatizar, como tú decías. Así que, bueno, Jaime, no sé si quieres decir unas palabras, agradecerle a tu corporación, digamos, si quieres mandar saludos a alguna persona, le damos un espacio. A la familia. Bueno, yo quiero agradecer principalmente a Marcelo Morales, que fue el que hizo el contacto con ustedes, entiendo. Así que él es el supervisor Marcelo de operaciones ahí en la estación. Y a ustedes, pues, los felicito por tener un canal súper importante de difusión de este tipo de temas que no tiene mucha cabida en lo que es la información habitual que consume la gente. Así que nada, felicitarlos por esto y que sigan adelante y que tengan mucho más éxito en el futuro. Muchas gracias. Seguidores. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidores también. Vamos a tratar de difundir el canal. Gracias. Sí, bueno, y también agradecerte por educarnos, porque como decía la Andrea, ni uno de los tres sabía que existía esta aquí en Santiago mismo, este análisis de satélite. Así que, bueno, con esto despedimos el programa hoy día. Este video se va a subir el sábado o domingo, te lo vamos a enviar cuando esté listo. Así que, bueno, muchas gracias, Jaime. Y gracias a todos los que vieron este video. Tengan una buena tarde. Gracias. Igual. Muchas gracias. Chao.